Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el toque de Jesús, tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y nuevamente lo vemos ahora en la versión de San Mateo. Nos presenta este Evangelio. El domingo pasado habíamos visto en la versión de Marcos, pero aquí hay algunos datos muy interesantes. Nos dice la palabra que en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo. Aquí nuevamente, queridos hermanos, la preocupación del padre por la salvación de su hija. Mi hija acaba de morir. Es de la primera gran diferencia. Aquí la hija de Jairo ya está muerta. Es decir, Jesús se nos va a manifestar como aquel que tiene poder sobre la muerte. Y es decisiva también la fe de Jairo. Pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. ¡Qué gran fe, queridos hermanos! Y otra vez se nos recuerda que todo padre de familia tiene esta misión de velar por la salvación de sus hijos, es decir, de evitarle la muerte. Estamos en una sociedad que por el individualismo y el materialismo se ha vuelto tan permisiva, tan liberal, y el riesgo de la muerte eterna está presente en cada esquina. Es más, está más cerca de lo que pensamos. Y esto se debe al mal uso que damos a la tecnología, al mal uso del Internet. Y por eso que es decisiva la fe de este padre, que busca la salvación para su hija. Su hija ha muerto, pero tiene fe en Jesús, como el Señor de la vida. Sabe que Jesús tiene poder para resucitarla. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros hemos de ponernos en camino, para arrodillarnos ante Jesús e implorarle por esta reanimación de aquellos que se han visto afectados por la muerte espiritual, es decir, por el pecado. Nos dice la palabra que Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Qué detalle tan importante, queridos hermanos. La iglesia en camino, la cabeza con el cuerpo. Y esta es la misión también de la iglesia. Ella tiene la misión de prolongar esta salvación de Jesús, de ofrecer la sanación a todos. Y por eso nosotros que somos iglesia, guiados por nuestra cabeza Jesucristo, hemos de seguirle para anunciar la salvación a los demás, para que así muchos puedan ser reanimados de la muerte eterna del pecado. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda el don de intercesores, que oremos y trabajemos por la salvación de los demás, especialmente de aquel rebaño que el Señor nos ha confiado, para que así, intercediendo por nuestros hijos, ellos puedan experimentar la sanación y la salvación de Jesús, pues que siempre guiados por Cristo, la iglesia sea sacramento de salvación para todo el mundo. En segundo lugar, queridos hermanos, entra en acción esta mujer que sufría de flujos de sangre, la hemorroísa, que también se acerca a Jesús con fe. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y un detalle interesante, la mujer tiene fe en Jesús,
toca la orla de su manto, pero ella se sana tras la palabra de Jesús. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Y es algo muy interesante. Esta mujer sufría flujos de sangre, y según la Sagrada Escritura, ella estaba constantemente impura. Había sido apartada de la sociedad y del culto. Había sido excluida por su impureza. Y ciertamente, queridos hermanos, el pecado nos excluye de la comunidad de fe, nos aleja de Dios, nos aparta de su gracia. Sin embargo, en esos momentos de enfermedad mortal o de impureza, nosotros hemos de acercarnos con fe al Señor y tocarle el manto, pues en la orla de su manto se encuentran algunas promesas y bendiciones de la Sagrada Escritura. Y como lo compartíamos el domingo pasado, la mujer, cuando se aferra a la orla del manto, se está aferrando en realidad a esas bendiciones y promesas de la Sagrada Escritura, reconociendo a Jesús como el Salvador, como el Mesías del Señor. Esta es la fe que nos pide el Señor, que a pesar de nuestra impureza, nosotros nos acerquemos a Él para quedar sanos, para que experimentemos esa salvación en Jesús. Pues pidamos al Señor, nos concede esa fe firme de la mujer, que también nosotros toquemos a Jesús con nuestra fe, para que así, acercándonos con humildad, reconociendo nuestra impureza, experimentemos la sanación y la salvación de Jesús, para que así alabemos a Dios y le demos gracias por las maravillas que hace en cada uno de nosotros. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Qué interesante, queridos hermanos, estos flautistas y el alboroto de esta gente que era contratada para manifestar la tristeza del sepelio, a las palabras de Jesús se ríen de él. Qué paradójico, queridos hermanos. También a nosotros nos puede pasar esto, fingir la tristeza ante la muerte espiritual. Y a pesar de que Jesús se manifiesta como el Salvador, el que nos libera de la muerte, sin embargo hacemos caso omiso a Él, nos burlamos de Él. Sin embargo, Jesús sigue su misión y nos dice la palabra que cuando echaron a la gente, entró Jesús, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Y aquí un detalle muy importante. Jesús coge a la niña de la mano. Esto para Jesús era un atrevimiento. Jesús ha quedado impuro, según la ley de los hombres. ¿Por qué? Porque todo cadáver era impuro y todo aquel que tocaba un cadáver también quedaba impuro. Y a diferencia de la mujer que era impura y que por su fe toca a Jesús, toca la orla de su manto, ahora es Jesús quien coge a la niña de la mano. Este es el toque de Jesús. Y con esto Jesús nos demuestra que tiene el poder sobre el pecado y sobre la muerte, sobre toda enfermedad, especialmente la enfermedad mortal, el pecado. Pues Jesús es la pureza encarnada. Él es Dios verdadero. Él nos trae la salvación. Nada ni nadie puede hacerlo impuro, sino más bien Él nos purifica a todos. Y por eso al coger a la niña de la mano, nos dice la palabra que ella se levantó. Y ciertamente, queridos hermanos, cuando vamos al sacramento de la confesión y somos tocados por Jesús, por su misericordia, Él nos reanima y nos levanta para alabar su misericordia, para ser testigos de la buena noticia en medio del mundo. Y así como esta noticia se divulgó por toda aquella comarca, también nosotros hemos de anunciar a Jesús y proclamarle como el Hijo de Dios, el Señor de la vida. Pues pidamos al Señor que nos coja de la mano, que a pesar de nuestras impurezas, de nuestros pecados, nos dejemos levantar por su misericordia, que nos acerquemos al sacramento de la confesión, para que así, experimentando su misericordia, también nosotros alabemos a Dios y divulguemos las maravillas que Él hace en nosotros a todos nuestros hermanos. Pidamos pues al Señor nos levante con su misericordia para ser testigos de su amor en medio del mundo. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sigues anunciando la buena nueva del reino. Tú has venido, Jesús, para salvarnos y para sanarnos. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas el don de la intercesión, que oremos siempre por los que nos has encargado, por nuestro rebaño, que como verdaderos padres nos preocupemos de la salvación de nuestros hijos, pues tú tienes poder sobre la muerte, especialmente sobre la muerte espiritual. Impón tu mano sobre nosotros, Jesús, para que así experimentemos esta nueva vida en ti. Que siempre, Jesús, seamos una iglesia en camino, que nos levantemos y te sigamos, Jesús, para que prolonguemos tu salvación y tu sanación a todos nuestros hermanos. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas una fe grande, una fe firme,
como esta mujer hemorroísa, que no tengamos vergüenza de nuestras impurezas, que a pesar de la vergüenza que tengamos por nuestras impurezas, nos acerquemos con fe, tocando la orla de tu manto, aferrándonos a esas bendiciones, a esas promesas que tu Padre ha hecho con nosotros. Que confiemos, Jesús, en tu misericordia, para que así, respondiéndote con fe, podamos experimentar tu salvación, tu sanación. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas docilidad, que en los momentos de impureza nos acerquemos a ti, que nos dejemos tocar por ti, para que tú nos reanimes y nos levantes. Ayúdanos a no burlarnos de tu mensaje, ayúdanos a aceptarte, Jesús, en nuestras vidas, que nunca te rechacemos, que no nos burlemos de tu mensaje de salvación, sino más bien que al ser cogidos por ti, experimentemos tu misericordia y así, levantados de la muerte del pecado, podamos alabarte y anunciar tu misericordia a todos nuestros hermanos. Que seamos pues testigos de tu amor en medio del mundo. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.